El camino a una vida maravillosa. Nuns e insensatez. Nuns del inglés del diario vivir quiere decir ni lo uno ni lo otro. El número de no creyentes está creciendo, pero permanece como la minoría menos confiable de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuántos ateos hay? Depende cuál es su definición de ellos. Solo entre el 1.5 y el 4% de los estadounidenses admiten al así llamado ateísmo verdadero, la convicción de que no existe ningún poder superior. Pero un segmento mucho más grande de estadounidenses desprecia la religión organizada en favor de un escepticismo no definido acerca de la fe. Este grupo, a veces colectivamente denominado los nones, está creciendo más rápidamente que ninguna religión en los Estados Unidos. Cerca de 2/3 de los nones dice que son excreyentes, 24% son católicos renegados y 29% se identificaron antes con otras denominaciones cristianas. David Silverman, presidente de los ateos americanos, es decir, estadounidenses, considera a estos nones como miembros de su tribu. Si tú no tienes una creencia en Dios, tú eres ateo, dijo él. No importa lo que te consideres. El surgimiento del ateísmo en Estados Unidos por el personal editorial de la revista The Week. Sean honestos ahora. Cuando ustedes leyeron el título de este mensaje pensaron que tal vez yo escribí mal la palabra nuns, monjas en inglés, eso es de origen católico. Está bien un poco de humor, es bueno para el alma, pero nunca me hubiera burlado de las hermanas, es decir, monjas. Yo fui devoto católico durante muchos años y siempre admiré y respeté a las hermanas. Los sacerdotes y los obispos eran para mí los difíciles de entender. Como un estadounidense católico, yo escogí lo que me gustaba y lo demás lo ignoré. Esto no fue difícil de hacer, ya que fui criado en la religión bautista y me acostumbré a ignorar la mayoría de lo que los predicadores predicaban, con lo que yo entré en contacto. Pero yo siempre recordaré al buen padre en la parroquia St. Philip Neri en Portland, Oregón, quien me dio un gran consejo sobre el pecado y el perdón. Él trató todo lo posible para que me mantuviera católico, pero no pudo. Yo estaba siendo llamado a algo nuevo. Pero el que yo permaneciera católico o bautista no tiene nada que ver con la falta de fe en Dios o en las enseñanzas de Jesús, Isaías, Job, Jeremías, etc. De hecho, yo tenía un profundo amor por Dios y por las verdades espirituales encontradas en la Sagrada Biblia, la Torá, los textos sagrados del budismo y en el Bhagavad Gita, y un fiero deseo de aumentar mi fe y entendimiento. Yo experimenté la realización de que la fe en Dios no depende de ser una parte de la religión o de adherirse al dogma religioso, y en esto yo he encontrado que el Jesús que yo he llegado a comprender estaría de acuerdo, como yo estoy cierto, él también. Yo estudié misticismo encontrado en el Bhagavad Gita y en otras filosofías previas al judaísmo. En el artículo acerca de los nones podemos leer: un segmento más grande del público estadounidense, 19%, entre paréntesis, desprecia la religión organizada en favor de un escepticismo no definido acerca de la fe. Y yo creo que esto es lo que ocurre a muchas personas cuando ellos hacen una transición de la religión organizada y de la aceptación del dogma religioso hacia una fe que encuentra todo esto innecesario. Demasiado de nosotros hemos experimentado los abusos de las organizaciones religiosas, ya sea en cuanto a la raza, el género, la nacionalidad o la orientación sexual. En la historia de Pascua, representada en las iglesias cada año basada en la tradición, nosotros encontramos que las mujeres fueron una parte importante en la experiencia de Jesús. Aun así, los fundamentalistas continúan enseñando que las mujeres deben ser sumisas a los hombres y algunos alegan que las mujeres no tienen autoridad bíblica para dirigir una iglesia, y la Iglesia Católica se rehúsa
a permitir a las mujeres en el rol del clero y continuar ser dominantes en los medios con su rechazo al control de la natalidad y otros temas relacionados con la salud de la mujer. Y en cuanto a la raza, las iglesias son aún la parte más segregada, entre comillas, de la sociedad, los domingos por la mañana. La mayoría de nosotros vive en un mundo integrado por la raza, el género, la nacionalidad, la orientación sexual y los amigos religiosos y no religiosos, los compañeros de trabajo y los conocidos, y entonces un ambiente de la iglesia que no contiene la misma diversidad adopta la personalidad de un club exclusivo en vez de un lugar donde todos nos unimos para conocer a Dios de una manera más grande. Gente como Franklin Graham, Rick Warren, evangélicos fundamentalistas, perpetúan la iglesia country club o la atmósfera tribal, al tiempo que Joel Osteen se hace más espiritual y menos religioso a medida que pasa el tiempo. Krishnamurti declaró que la religión es el pensamiento congelado del hombre del cual construyen los templos, y con mucha frecuencia este pensamiento congelado es uno de miedo y morbosidad, y por esto es que yo creo que los nones están dejando la religión no por la falta de fe en un poder superior. La película sobre cultos religiosos de Kirk Cameron, Left Behind, Rezagados, puede ser fascinante para la gente que la ve, pero como las películas de terror, en un punto realizamos que no son reales y así ellas ya no nos asustan. Aquellos que enseñan que debemos temer a Dios tienen una visión mucho más morbosa de Dios que Jesús, quien nos llamó a amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Y yo creo quizás la culpa tiene más que ver con esto que la fe. Mucha gente están llenos de culpa porque ellos aceptan como correcto aquello que en realidad está equivocado. Dios no condena a nadie. Dios ya nos ha perdonado. Perdónense ustedes mismos, cambien sus pensamientos y manténgalos así. Piensen en las cosas que son verdad, justas, nobles y de buen carácter. Piensen desde el punto de vista de la regla de oro o de la ley del amor. ¿Pensarían ustedes en desobedecer los principios de la química, la física, las matemáticas y la ingeniería? ¿Fabricarían una rueda fuera del centro? ¿Están ustedes creyendo en supersticiones y prejuicios anticuados, muertos, grotescos, en nombre de las creencias religiosas, o han hecho ustedes una seria investigación de los trabajos de su mente subconsciente y consciente? El científico moderno tiene que conformar una ley natural. Él no puede cambiarla. Vuestra religión también tiene que conformar la ley natural. El resultado es con ciencia, con conocimiento. La ley de la vida es la ley de la salud, la felicidad, la paz, el orden, la belleza y la acción correcta y la abundancia. Dr. Joseph Murphy, ensayo, Dios no condena a nadie. David Silverman, presidente de los ateos estadounidenses, alega que esos nones son miembros de su tribu. Yo no creo que podría estar más equivocado en esto. Yo creo que los nones, como muchos de nosotros, están cansados con el pensamiento congelado del hombre y el estado mental de tribu que lo acompaña. Jesús enseñó que Dios era personal para cada uno de nosotros y que todo lo que debemos hacer es considerar nuestras huellas digitales y podemos realizar eso. Nuestro Creador nos ha dado nuestro propio sello de aprobación. Aún en nuestro mundo de billones de personas no hay dos huellas digitales iguales. Esto es el trabajo de la inteligencia y esto es evidencia de nuestro ser muy personal para Dios. Como reveló el antiguo profeta Jeremías, yo tengo un amor eterno por ti. Y en esto nosotros podemos saber que Dios nos responde, correspondiente a nuestra fe y amor por Dios. Es un principio que es universal. Aún así,
siempre personal para cada uno de nosotros, ya sea que somos religiosos, espirituales, ateos o agnósticos. En Dios nunca quedamos rezagados. Y así es. Mantengan la fe. Reverendo Henry